Buenas noches. En un programa, como nuestro programa Preludio, dedicado a la música romántica, no podía faltar, obviamente, un programa dedicado a la música de Chopin. Hoy día tengo la oportunidad, y le agradezco mucho, a Felipe Braun, el pianista Felipe Braun, que nos va a aportar hoy día con música de Federico Chopin en dos dimensiones que ya oportunamente voy a explicar. Vamos a decir inmediatamente que Felipe Braun es alumno de la maestra Frida Kohn en el Instituto de Música de la Universidad Católica de Chile. Felipe recién estaba practicando un estudio de Chopin. Y justamente él nos va a entregar en la primera parte en su participación hoy día, dos estudios de Chopin que me van a permitir dar a mí una pequeña explicación respecto de esta dimensión. Me refiero a lo siguiente. Cuando nace el concepto del virtuosismo, y que es propio de la época romántica, también se da en forma muy preponderante el estudio. Y el estudio, tal como su nombre lo dice, significa que el compositor romántico se preocupa en forma preferencial de solucionar con su estudio un problema técnico. Este tipo de preocupación no la tuvieron los compositores del pasado en forma preferencial, pero el romántico sí lo persigue porque también persigue el concepto del virtuosismo y del dominio absoluto y pleno del teclado. Yo le voy a pedir a Felipe que para que esto quede mejor ilustrado, nos refiramos a algunos de los estudios que Chopin compuso. Cada uno de ellos, hay 12 del Opus 10 y hay 12 del Opus 25, cada uno de ellos tiene relación con un determinado problema de técnica pianística que pretende solucionar. A ver, Felipe, por favor, ¿por qué no me ilustras el ejemplo de las sextas, el estudio de las sextas? A ver, quédate ahí. Si ustedes se fijan, en este caso tenemos la mano puesta en un intervalo de sexta y se trata de conseguir la destreza técnica suficiente para hacer una cadena de sextas ligadas. Ahí hay un problema técnico que solucionar. A ver, un ejemplo, por favor, Felipe, respecto de arpegios. Problema técnico de los arpegios a solucionar. A ver, otra vez, por favor. Otro problema técnico fundamental, ¿no es cierto?, en la escuela pianística de cualquier época para que un intérprete realmente pueda sentirse que está dominando el teclado. Y por último, vamos a hacer un ejemplo que vamos a entroncar directamente con la primera interpretación de Felipe hoy día y que es el problema de las terceras. En este caso, el intervalo armónico que él tiene que solucionar pianísticamente es el intervalo de tercera, pero en una cadena de rápido virtuosismo. Justamente, la primera interpretación de Felipe Braun, hoy día en nuestro programa Preludio, va a ser el estudio llamado de las terceras, que corresponde al Opus 25, número 6 de Frédéric Chopin.
Era la interpretación de Felipe Brown para el estudio Opus 25 número 6, llamado El estudio de las terceras de Frédéric Chopin. A continuación, Felipe Brown nos va a interpretar el estudio número 12 del Opus 10, que mucha gente identifica plenamente con Chopin, el llamado estudio revolucionario. En este estudio no hay un solo problema técnico claramente específico, porque como es el número final del ciclo del Opus 10, prácticamente el estudio, además de las capacidades técnicas que el pianista tiene que exhibir, es, podríamos decir, como un gran final de fiesta. Es un estudio enormemente difícil, de enorme fuerza, por algo es llamado el revolucionario, y que ahora ustedes lo escucharán en la interpretación de Felipe Brown. Era la interpretación de Felipe Brown para el estudio número 12 del Opus 10, llamado Estudio Revolucionario de Frédéric Chopin. En la música de los compositores románticos, cosa que claramente se aprecia en Chopin y también en Liszt, podemos distinguir dos tipos de repertorio bastante diferenciables. Un tipo de repertorio como el que ustedes acaban de escuchar, que va básicamente a solucionar problemas de técnica, como ya lo explicamos al comienzo. Pero hay otro mundo, y que es el mundo de la composición libre, flexible, que no está preocupada de la solución de un problema técnico o mecánico, sino que le permite al compositor, en este caso a Chopin, dar rienda suelta a su fértil imaginación. Nosotros vamos a escuchar en la última parte del programa una balada. Y como hemos tenido oportunidad de explicarlo en algún programa anterior, la relación de la música romántica con la literatura se puede apreciar a través de muchas manifestaciones. Una de estas manifestaciones es justamente los títulos que a los compositores románticos les gusta utilizar en sus composiciones.
Cuando estamos frente a un minuet, estamos frente a un scherzo, estamos frente realmente a títulos que definen básicamente una composición musical. Pero cuando nosotros decimos, por ejemplo, una balada, la palabra balada no pertenece en sí al mundo de la música, sino que pertenece al mundo de la poesía. Es una palabra muy antigua. El origen de la palabra balada en poesía lo podemos claramente remontar a la Edad Media incluso. Cuando un compositor como Chopin utiliza la palabra balada para una pieza de música, ya desde el título nos está diciendo que de alguna manera la música pretende narrarnos o contarnos algo. Muchas veces estas baladas, como es el caso de las baladas de Chopin o de baladas para piano de Johannes Brahms, están inspiradas en la lectura de algún texto poético y concretamente de alguna balada. ¿Qué historia nos pretende contar la balada 4 que vamos a oír al final? Esa historia no importa. No es necesario que nosotros traduzcamos directamente a un contenido literario narrativo lo que vamos a escuchar en el piano, pero sí vamos a tener presente que la música se mueve o las vicisitudes que la música sufre están de alguna manera predeterminadas por las vicisitudes o los movimientos que las ideas poéticas tienen en un texto que podríamos llamar en este momento un texto imaginario. La relación entre narración y música pura queda establecida aquí desde el título. Chopin escribió 4 baladas. Para algunos, dentro de toda la producción pianística de Chopin, las baladas son de lo mejor que escribió. Y para algunos también, la mejor, la más bella y la más completa de estas narraciones musicales es justamente la balada número 4.
fue la interpretación de Felipe Brown para la balada número 4 en fa menor de Federico Chopin. Con esta interpretación, el aporte de Felipe ha sido tremendamente completo para este programa de música romántica porque nos ha permitido mostrar dos aspectos en la producción de Chopin, el aspecto de la técnica y el aspecto de la poesía. Chopin, así como otros músicos románticos, han sido llamados músicos poetas. Quiero agradecer a Felipe Brown su presencia y yo por mi parte me despido hasta el próximo jueves a esta misma hora en este canal, donde en otra edición de Preludio conversaremos sobre la música de los autores del romanticismo. Muchas gracias, buenas noches.